Bueno, señores, aquí tenemos a Stephen Miller, que tiene una conversación extensa con los medios de comunicación y es extremadamente impactante de la forma que Stephen Miller se comunica, dejando claro de que los medios están haciendo un alarde grandísimo por este hombre y no tienen ni siquiera una décima parte de la compasión o de la atención para aquellos que han sido víctimas de todo este crimen, ¿verdad? O criminalidad por parte de los pandilleros que recientemente llegaron a nuestro país. Así que, señores, vamos a escuchar esto. Espero que lo disfruten y nos vemos al final. Hey, Steve, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Buenos días a todos. ¿Quién quiere ir primero? ¿Planea intensificar las deportaciones o el gobierno planea intensificar las deportaciones a El Salvador? ¿Y cuántas personas quieren que llegue de Estados Unidos a El Salvador? Bueno, por ejemplo, quedan miles de miembros entrenados del Tren de Aragua en este país, o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una gran parte de ellos se irán a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo para erradicar esta organización terrorista extranjera de los Estados Unidos. Pero no hay un límite máximo para el acuerdo. Continuaremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador, así como a muchos otros países. Creo que usted fue primero. El presidente hoy le dirá le pedirá a García que regrese. Mira, para ser muy claro, la Corte Suprema dictaminó que el Tribunal de Distrito no puede obligarnos a llevar a cabo acciones diplomáticas de política exterior con otra nación, por lo que revocan la orden del distrito del Tribunal de Distrito. Y, o sea, no voy a revelar ninguna conversación con jefe de Estado o con el Departamento de Defensa o con el gobierno local. Pero el punto importante es que él es un salvadoreño. Ese es su país de origen, donde nació, su ciudadanía. Es un extranjero ilegal en Estados Unidos, no tiene el derecho legal de estar aquí. Se le emitió una orden final de deportación en este país. O sea que depende de El Salvador y de la gente y del gobierno salvadoreño cuál es el destino de sus propios ciudadanos. No podemos extraditar a ciudadanos de países extranjeros a nuestro país bajo la objeción de esos países. Obviamente hacerlo sería una monstruosa violación de derechos internacionales. No podemos ir a otros países y secuestrar a sus ciudadanos y luego llevarlo de regreso a nuestro país. Es su propio ciudadano. Recuerden, toda esta conversación ha estado equivocada desde el principio, porque nadie fue deportado por error. Eso es un gran hecho, que todos ustedes o la mayoría de ustedes se han equivocado. Nadie fue enviado por error a ningún lugar. El único error que se cometió fue que un abogado puso una línea incorrecta en un documento legal y desde entonces fue relevado de su cargo. Él es un salvadoreño. Es un extranjero ilegal. Él fue deportado a El Salvador. Agradecería a cualquiera que me dijera a qué país ustedes creen que deberíamos enviar al extranjero ilegal de El Salvador. ¿Acaso un juez no ordenó que no fuera deportado a El Salvador hace 5 años? A lo que te refieres es a un juez de inmigración. Eso es un artículo 2, no un artículo 3. Así que no hubo ninguna restricción de artículo 3 sobre su deportación. Una orden de retención o una cancelación de orden de deportación, en primer lugar, estoy seguro, no elimina una orden de deportación. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Su estatus es que es un extranjero ilegal con una orden de deportación, lo que significa que puede ser detenido indefinidamente y deportado a cualquier otro país del mundo. Podría enviarse literalmente a cualquier país del mundo. Pero la preferencia general es deportar a alguien a su país de origen. En este caso, El Salvador.
porque es un miembro de una organización terrorista extranjera, las órdenes de retención no se aplican por obvias razones. Si tienes un extranjero ilegal, digamos, por ejemplo, de Siria, que es un miembro de ISIS, no puede solicitar la retención de deportación. Así que ese principio aplica aquí. Además, la pandilla que dijo que lo persigue, porque esa es la teoría, que es un miembro de MS-13 y que existe una pandilla rival, la pandilla de la calle 18, y ya no existe en El Salvador. Por lo tanto, todo el concepto es falso. Pero de nuevo, cuando los miembros hablan de la idea de que hubo un error en la deportación, eso implica, y creo que un oyente normal, que la persona equivocada fue enviada a un lugar, a algún lugar. Él es un inmigrante legal de El Salvador. ¿A dónde fue enviado? Al Salvador. ¿A dónde pertenece? ¿A dónde pertenece? En El Salvador. Bueno, pero no hay diferencia entre enviar a alguien a casa y enviar a alguien a prisión. Es que depende de El Salvador cómo manejar el proceso para sus propios ciudadanos. Lo que parece que nos piden es cambiar al gobierno y las leyes de El Salvador. Si deportas a alguien, por ejemplo, a Siria, deberíamos involucrarnos estrechamente a diario con el gobierno sirio, detallando la vida y el futuro de esa persona. Si deportamos, digamos, a 100,000 personas a Haití, deberíamos abrir un expediente para cada una de esas 100,000 personas y preguntarle a diario cuál es la situación de vivienda, qué está la situación sanitaria y sus necesidades, qué podrían desear. Una vez está fuera de nuestro país, eso se convierte en un problema de su país anfitrión, no nuestro país. Estas personas decidieron invadirnos a nosotros. Hay mucha preocupación por los medios corporativos sobre los invasores. Pero ellos decidieron invadirnos. Es nuestra responsabilidad devolverlos a su lugar de origen o a cualquier otro lugar que esté dispuesto a citarlo. Steven, va el presidente a preguntarle que los retornen a los Estados Unidos o no. ¿Es un sí o no? Bueno, eso no es una pregunta para mí responder. Pero la asunción que está en esa pregunta debe ser corregida. Y es que no hubo un error. No hubo ningún error. ¿Qué ustedes creen que sucedería si regresa a este país? Porque a ver si usted entiende la ley de inmigración. ¿Qué ustedes piensan? No, espérate. Están haciendo muchas... Ustedes están haciendo muchas preguntas sobre este tema. Y déjenme decir lo que sucedería. A ver si algunos de ustedes han investigado. ¿Pueden adivinar? ¿Alguien aquí me puede decir qué pasaría si un inmigrante ilegal de El Salvador regresa a los Estados Unidos? ¿Alguien aquí sabe? ¿Alguien quiere adivinar? Va a estar con su familia. ¿Alguien de ustedes saben la respuesta a la pregunta? Dígame, ¿qué pasaría si regresara? Estoy hablando ahora mismo. Estoy hablando. Tiene que parar. ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta a la pregunta? ¿Algunos saben? Han estado de esto durante todos los días. Sería arrestado. Se pondría en confinamiento. Se deportaría una segunda vez a El Salvador, otra vez. Porque no hay una orden de detención para un extranjero que es miembro de una organización terrorista extranjera. Número 1. Y número 2, la pandilla de la que él es un miembro ya no existe en El Salvador. Entonces, estás pidiendo que una persona se deporte 2 veces. Aparte de eso, si elige fingir, vamos a fingir que la orden de retención es real, sería deportado a otro país. Por ejemplo, sería deportado a Egipto. Solo intento entender cuál es su punto de vista. En otras palabras, necesitas encontrar un país que esté dispuesto a aceptar a un miembro de MS-13 de El Salvador. Intento entender, por lo tanto, si regresa y según nuestras leyes lo deportaran a Egipto o Somalia,
entonces dirían, genial, me alegro que lo hayas deportado a otro país. ¿Es eso lo que todos estarían diciendo? ¿O ustedes entienden nuestras leyes de inmigración? Es que la premisa de tu pregunta, caballeros, señores, ¿ustedes conocen la diferencia entre una orden de deportación y una orden de retención? ¿Ustedes saben la diferencia? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Tú sabes? Bueno, no estamos en el gobierno. So, tú ni siquiera pudiste dedicarle 72 horas durante el fin de semana aprendiendo la diferencia, incluso aunque están hablando y escribiendo de esto todo el tiempo. So, levante su mano si alguno de ustedes saben la diferencia entre una orden de deportación y una orden de retención. ¿Cómo sabe miembro de la Casa Blanca que es miembro de Mr. Team? Según la inteligencia de nuestro gobierno y su gobierno, su gobierno ha confirmado, basado en su inteligencia, de que él es un miembro de Mr. Team. So, ahora, ¿disputas que es un inmigrante legal? No. So, ¿y discutes que como un inmigrante ilegal tenemos derecho a deportarlo? Y él pasó por el proceso legal. Lo que estoy teniendo de esta conversación, y que es educativa para mí, es que ningún miembro de los medios sabe la diferencia entre una orden de deportación y una orden de retención. ¿Es esa declaración justa? Eso es lo que están escuchando esto por primera vez ahora, supongo. Una orden de deportación significa que el juez ha dicho que debe ser deportado del país. No tiene derecho a permanecer aquí por más tiempo. Debe ser expulsado del país. Sus únicas opciones son ser deportado a su país de origen o a otro país. Eso es todo. No hay otra opción. No puede quedarse aquí, no puede vivir aquí, no tiene futuro aquí, no tiene derecho a estar aquí. Es un inmigrante ilegal. Así que cuando ustedes insisten de que regrese porque los defensores de las fronteras abiertas los han manipulado, parecen estar actuando bajo la ilusión de que él podría venir a los Estados Unidos y simplemente seguir viviendo aquí ilegalmente. Eso no es una opción disponible para él. Sus opciones en la vida son vivir en El Salvador o vivir en otro país. Eso es todo. No hay otra opción, ni legal ni de otra manera, porque vino a nuestro país ilegalmente. ¿Entienden eso? Pero como cuestión de política, la administración cree que los jueces de inmigración, al estar bajo el Departamento de Justicia, pueden anular sus órdenes según lo que la administración desee, como asunto general de política. Bueno, específicamente, la fiscal general tiene la autoridad para anular el curso de migración y eso está establecido por el estatus. Otra pregunta. El presidente y el secretario Lutnick han sugerido ¿cuántas personas esperan que sean etiquetadas en este programa cuando el presidente lo anunció esta semana? Si realmente lo anunció esta semana. Yo dejaré que el secretario Lutnick proporcione esa actualización. ¿La administración de la Casa Blanca vaya a deportar 1 millón de indocumentados? Mucho más, mucho más. De los 10 presuntos pandilleros que el secretario Rubio dijo que fueron enviados a El Salvador durante el fin de semana, ¿qué tipo de proceso lograron según la orden de la Corte Suprema? ¿Estás hablando de los enemigos extranjeros? En primer lugar, varios de ellos son de Mr. Team. De nuevo, esos son las deportaciones estándares de El Salvador al ser El Salvador. ¿Pero qué pruebas promocionaron de que son miembros? Ustedes parecen que están confundidos sobre esto. Los extranjeros ilegales de El Salvador, nuevamente, son deportados a El Salvador. ¿Aprecian que decenas de miles de personas han sido deportados a El Salvador? Parecen tener la impresión de que los salvadoreños que viven ilegalmente en nuestro país simplemente pueden quedarse aquí. No, son arrestados y deportados. El hecho de que sean Mr. Team simplemente prioriza nuestra deportación. Pero podríamos deportar a alguien en El Salvador sin importar si es miembro de Mr. Team o no.
Si está aquí legalmente, es un factor adicional debido a la prioridad y las amenazas a la seguridad pública. Se enfatiza la expulsión de pandillas, en este caso, pandilleros de organización extranjera terrorista. Pero la otra pregunta, ¿pasaron todo el debido proceso, como usted lo llamaría, que exige la ley? Lo que me parece tan desconcertante es que he estado hablando con ustedes durante mucho tiempo. Y legítimamente, en toda mi vida, en toda mi vida profesional, nunca había recibido tantas preguntas de los medios sobre un estadounidense violado o asesinado por un inmigrante ilegal. Nunca. Y todos ustedes disfrutan sus vidas, les va bastante bien. Si tuvieran hijos y vivieran cerca de alguna de estas personas, se mudarían de inmediato. Llamarían a la policía de inmediato. Nos llamarían y nos pidieran que los protegiéramos a ustedes y a sus familias de inmediato. Y agradecen a las estrellas todas las noches de tener suficientes medios y dinero para no vivir en comunidades, por ejemplo, con los pedófilos extranjeros ilegales, delincuentes, que continúan reincidiendo. Pero la administración de Biden detuvo a 2 inmigrantes ilegales de Venezuela. Fueron Tren de Aragua. Mucho más de 2, pero la historia que les cuento, me refiero a la historia que les cuento ahora. Y decidieron que tenían el derecho a un enorme debido proceso y no consideraron tener pruebas suficientes para deportarlo de inmediato. Así que lo pusieron en un sistema de monitoreo conocido como libertad supervisada. ¿Ustedes están familiarizados con este caso? Pero unas semanas después, secuestraron a una joven llamada Jocelyn Nungaray. Tenía 12 años en ese momento. Estoy seguro que han visto fotos de ellas. O sea, es la niña más perfecta que podrías imaginar. Y su madre la amaba mucho. La atraparon, la golpearon, la ataron, la desnudaron, la torturaron hasta la muerte, la asesinaron y arrojaron su cuerpo a un lago. Ella no tuvo debido proceso. Pero les diré quién sí lo tuvieron. Los 2 inmigrantes ilegales de Venezuela, que las robaron para siempre. Y hay historias así por todo el país. Acabamos de arrestar a un inmigrante ilegal pedófilo que está siendo protegido por una ciudad santuario, que ha sido acusado de 20 delitos sexuales contra niños. Ninguno de ustedes han tenido la oportunidad de pasar tiempo con las familias de las víctimas cuyos hijos han sido violados o cuyas esposas han sido violadas y asesinadas. Pero si eso no les rompe su corazón, nada lo hará. Yo sé que tenemos gente como Taylor Lorenz que fantasea con asesinatos y cosas así. Pero en la sociedad civilizada, el poder del Estado se usa para mantener a las personas inocentes con vida y a las mujeres y los niños inocentes. Esta administración nunca se disculpará para utilizar el poder del Estado para evitar que los mujeres, hombres y niños sean salvajemente asesinados. Si liberamos a los conocidos y sospechosos M13 y Tren de Aragua, y luego hay otra Jocelyn Nungaray, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Ustedes creen que nos sentaremos con las manos en la mesa preguntándonos, bueno, quizás deberíamos liberar a esta persona y darle un poco más de tiempo, darle una oportunidad extra para defender su caso? Y luego vienen y secuestran a alguien, le cortan la garganta, le disparan en la cabeza y decimos, bueno, al menos el inmigrante ilegal tuvo su debido proceso. Están aquí legalmente. El único lugar que merecen ir es, aparte de nuestro país, es su país. Esto no es una estadística, esto son vidas reales, estas son familias, estos son barrios. Barrios completos en Los Ángeles, controlados por pandillas extranjeras mexicanas ilegales. Barrios enteros, donde tienes que vivir con miedo, debido a individuos que están aquí, que se dedican a extorsionar y al crimen. Sin mencionar el fentanilo,
Tienes carteles que tienen control funcional sobre todos los territorios norte de México, que están inyectando fentanilo, mezclándolo con drogas y con este químico. Niños terminan muertos, salen de fiesta el fin de semana, creen que están consumiendo algo seguro y luego le da un ataque al corazón y mueren por miles. Así que no vamos a disculparnos por hacer algo al respecto. Y solo desearía que viviéramos en un país donde los medios de comunicación le importara una porción de los estadounidenses que son asesinados y brutalizados y salvajemente asesinados y golpeados hasta la muerte. Que se preocuparan así como se preocupan por los inmigrantes ilegales, que todos consideramos que deberían tener 1 millón de días en los tribunales y 1 millón de jueces y 1 millón. Hay 15 millones de inmigrantes ilegales que entraron al país. Si cada uno de ellos recibe un juicio que ustedes dicen, se tomarían siglos para hacerlo. Estaremos hablando de estos 300, 400 años. Sus tatarabuelos serían los que estén representando en los tribunales. Ese es el tiempo que tardaría. Inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país deben ser expulsados y debe hacerse rápidamente. Y eso es un componente esencial de tener algo que a nosotros nos gusta llamar un país. Última pregunta. El presidente en su primer día, firmó una orden ejecutiva al Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para elaborar una lista de países que sí cumplían los estándares de investigación de Estados Unidos, ya imponer restricciones de visa totales o parciales a esos países. Yo quiero saber cuál es el estado de esa información que debería presentar la administración el mes pasado. La lista de esos países. El Departamento de Estado ha estado realizando el trabajo que usted describe. Actualmente está en el proceso de revisión estándar. No tienen actualizaciones adicionales, pero tienes razón en tu declaración de que esto es un producto solicitado al inicio de la administración y se está trabajando en él y espero tener pronto una actualización. Última pregunta. Hay barrios donde tienes que vivir en miedo porque individuos aquí ya creo que eso se repitió. Bueno, yo creo que ya ese es el final de la entrevista porque ahí se repitió, ya cubrimos esa parte. Déjame ver. Sí, se repitió esa parte del video. Pero bueno, sí, ya ahí está todas las declaraciones. Lo dejó bien claro, ¿verdad? Tenemos que entender, señores y señores, que fue una invasión, fue millones y millones y millones de personas y tal y como él dice, si se le da un juicio a todas esas personas, todos van a decir lo mismo, todos queremos asilo, 20 millones de personas buscando asilo. El proceso no puede seguir así. Lo siento, pero y lamentablemente esto es culpa de la administración pasada que permitió esto a tal escala. Fue una cuestión drástica y bueno, se están tomando medidas drásticas. Y es cierto que como si a los medios nadie habla de las víctimas, solamente Fox News habla de las víctimas y la administración tienen que hacer un énfasis en las víctimas de los inmigrantes ilegales, pero los medios no hablan de esto para nada. Yo no veo a CNN hablando de los asesinos, nada en lo absoluto. Pero el hombre de Maryland, un padre de Maryland determinado que fue miembro de la ganga MS-13, pandilla MS-13 en el 2019 por 2 jueces diferentes. Por favor. Bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios. Como siempre, si les gustó este video, suscríbanse para más. Yo lo haré hasta aquí. Se despide su mi hermano Rudy López. Nos vemos. Bye. Me quité.